te voy a compartir el conflicto biológico que genera leucemia. Como lo he venido diciendo en esta serie de videos, para que puedas entender el origen, pero sobre todo el propósito de cada enfermedad, tenemos que partir siempre de lo que nos dice la quinta ley de la nueva medicina germánica. Básicamente nos dice que toda enfermedad en el fondo es una adaptación del cuerpo ante un conflicto biológico en específico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el conflicto que nos activa una leucemia? El Dr. Hammer nos dice en su libro Testamento de la Nueva Medicina Germánica que el conflicto que lo activa es un conflicto de desvalorización muy intensa, pero biológicamente hablando. Hay que recordar, la capa embrionaria del mesodermo nuevo contiene órganos o controla órganos como la médula ósea, la sangre, el sistema musculoesquelético. Estos son controlados por la sustancia blanca del cerebro. A este tipo de órganos, el conflicto principal que los atrofia es el conflicto de desvalorización. Esta desvalorización va a proceder de una percepción personal de no sentirse apto para alguna función o para algún trabajo. El término desvalorización quiere decir que no tenemos una percepción de valor propio. Entonces, cuando el cerebro registra esta señal, lo que hace primero es atrofiar una parte ósea para después volverla a recalcificar o volverla a reconstruir, pero de una manera más sólida que antes. Es como si quisiéramos hacer una casa más grande, pero primero tenemos que demoler los muros o las paredes de nuestra casa que actualmente tenemos. Entonces, la leucemia solo va a aparecer en la segunda fase del programa. Recuerde, toda enfermedad o todo conflicto siempre tiene dos fases. La primera fase se llama fase de conflicto activo o fase simpaticotónica, que es cuando la persona está en medio del problema. Cuando la persona logra solucionar su conflicto, oficialmente entra a la segunda fase del programa. Esta se llama fase de reparación o fase de vagotonía. Aquí es cuando se detecta el 90 o más del 90% de los síntomas de las enfermedades. Esos síntomas están reparando precisamente lo que se atrofió en la fase de conflicto activo. En el caso de la leucemia, psicológicamente vemos a la persona que está enredada en el problema, está siempre pensativo en ella, no duerme bien, tampoco quiere comer, por lo mismo que no quiere comer, baja de peso, sus extremidades están frías, orgánicamente se presenta una anemia, se presenta también un retraso en la hematopoiesis. La hematopoiesis es la producción de sangre por medio de la médula ósea. Y acuérdense de lo que le dije, hay una zona del cuerpo que es afectada, una fase en el tejido óseo. Entonces el cuerpo lo que hace es necrosar ese tejido óseo, digamos que lo destruye, o hay una osteólisis. En el caso de un conflicto que es demasiado intenso, se puede producir también un cáncer de huesos. Cuando la persona ha logrado solucionar su conflicto de raíz, pero sobre todo no vuelve a recaer en él, entonces oficialmente entra la fase de reparación, como dijimos. Aquí en la fase de reparación ya encontramos a la persona psicológicamente cansada. Recordemos que estuvo en un conflicto de semanas o varios meses. La persona aquí también se encuentra muy delgada, la persona desea dormir mucho y la persona ha recobrado su apetito. Entonces, casi siempre por estos síntomas es cuando la persona va al doctor, le hacen un análisis de sangre y se encuentran con la leucemia. La leucemia, que también se le conoce como la enfermedad de la sangre blanca, no es más que otra cosa que una sobreproducción de glóbulos blancos o de leucocitos, pero sobre todo de unas células llamadas blastos. El Dr. Hammer nos dice que estas células son totalmente inocuas y se metabolizan en el hígado. Entonces, también en esta fase encontramos mucho dolor en los huesos. ¿Por qué? Hay que recordar que en la fase de conflicto activo se estuvo atrofiando o se estuvo descalcificando el hueso. Entonces, esa descalcificación o esa atrofia hay que volverse a rellenar
para que sea más sólida que antes. Y esto se hace con un tejido que se conoce como callo. Hay que recordar que el hueso en sí no duele. Lo que duele es un tejido que lo recubre como si fuera un calcetín, que se llama periósteo. También en esta fase de reparación vamos a encontrar una sobreproducción de los eritrocitos o de los glóbulos blancos. Recordemos que en la primera fase se detuvo el proceso de la hematopoiesis, que es la producción de la sangre por medio de la médula ósea. Y ese proceso se vuelve a reproducir en la fase de reparación. En este punto, el Dr. Hammer nos arroja un dato que es bastante impresionante. Y es que nos dice que hasta antes del uso y la aparición de las quimioterapias, las radioterapias, las inmunoterapias, del uso de citostásicos, prácticamente la tasa de supervivencia ante una leucemia era de más del 97%. Es decir, que prácticamente nadie moría por una leucemia. Pero después de la implementación de estas terapias, muchas personas están perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque esos tratamientos son muy agresivos y son a base del gas mostaza. Entonces, recuerde que la leucemia es parte de la fase de reparación del cuerpo. Y lo que hacen estas terapias, pues prácticamente es inhibir o es eliminar esa fase de reparación natural que tiene el cuerpo. Ahora, se estará preguntando usted, ¿cuáles son algunos ejemplos por los que una persona se podría desvalorizar? Bueno, voy a citar algunos ejemplos, pero claro, el shock biológico siempre es personal. O sea, lo que le pase a usted puede que no le afecte a otra persona. Por citar algunos ejemplos, puede ser que una persona esté sufriendo mucho bullying, puede ser que otra persona se desvalorice a causa de la muerte de un ser amado, o puede ser que un ser amado a lo mejor lo traicionó o le dijo unas palabras que no le gustó. Otras personas se pueden desvalorizar por no sentirse aptos en el deporte. Otras personas se pueden desvalorizar a partir de un diagnóstico médico. Por ejemplo, van con el médico, les dan un diagnóstico y las personas a partir de ese momento sienten que ya no son iguales o sienten que ya no van a poder hacer las cosas que antes de entrar a esa consulta médica. Otras personas a lo mejor se pueden desvalorizar desde cosas muy simples como no pasar un examen. Entonces, como usted puede ver, el shock biológico es muy personal. Si te gustó el video, le puedes dar me gusta, lo puedes compartir con personas que tengan leucemia. Si deseas una consulta personal, me puedes escribir al privado y sería todo.